Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Y feliz año nuevo. Igualmente. ¿Cómo van las navidades? Van muy bien porque estoy de vacaciones, entonces me estoy tomando todo esto con calma y este podcast lo estoy haciendo disfrutando. Relajadito. Sí, porque siempre vamos con prisa, ¿verdad? Siempre Bueno, vamos con prisa. que sepas que tú lo estás haciendo relajado y yo lo estoy haciendo con prisas porque todavía no estoy de vacaciones, pero la semana que viene me voy. Así que nos cruzamos en el camino. Hacemos relevo y yo creo que nos va a venir bien a los dos también. Tenemos ya todo preparado también para el podcast de la semana que viene, para que nadie se quede sin su dosis de Memoria Sur. Que seguimos aquí en Navidades, ¿eh? Totalmente, seguro. No hemos cortado, cortamos nada más para agosto, para vacaciones, que realmente lo necesitamos, sí, pero Navidad después del capítulo. Oye, por cierto, me han dicho que gustó mucho el capítulo con Blanca Lasso de la Vega y con la Concepción. Sí. No me extraña. De hecho, tengo entradas para esta tarde. No me para digas. Ir a ver el Jardín Botánico, pues las luces, y yo creo que sí, porque me quedé con ganas y digo, esto tenemos que... Pues un plan extraordinario para hacer en Navidad, más allá que hablamos siempre de las luces de Calle Larios, del centro, de la catedral. Alejarnos un poco, irnos al Jardín de la Concepción siempre es un buen plan. Pues sí. Pero en Navidad la verdad es que han sido... Bueno, ya lo contaba Blanca la semana pasada, ¿no? Lo respetuosos que han sido para convertirlo en un cuento de Navidad. Totalmente, ¿no? El jardín más bonito que tenemos. Me gustó eso también, ¿no? Lo que decía ella, que se había respetado todo, que no había habido problemas de mantenimiento y con las plantas, así que... Son buenas iniciativas. Merece la pena. Pues mira, el podcast de hoy se puede utilizar o bien para dar un paseo por la Concepción, lo que pasa... sí puede tener alguna relación por la familia de la que vamos a hablar, o bueno, como comentábamos antes, ¿no? Para poner la mesa en fin de año, o para ese día tonto que es el día 1 que te levantas con medio resaca y tienes que recoger, o decides irte al Paso Marítimo a dar una vuelta, así que... Yo creo que hoy nos va a quedar un podcast muy chulo, porque además fue para mí particularmente, una de las historias que más me ha gustado escribir en este último tramo del año ha sido la del protagonista de hoy. Totalmente, porque vamos a contar la historia de Carlos Larios y el legado de quién fue el Marqués de Guadiana. Y a mí estos episodios, Ana, me gustan mucho porque son los episodios de personajes históricos. Y en este caso, además, un personaje que creo que fue muy reconocido en su época, pero que hoy no es una cara ni un personaje muy visible en el imaginario colectivo de la ciudad. No, yo creo que ha sido un poco maltratado por los libros de historia. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a poner un poco el contexto. Estamos hablando de la familia Larios, la todopoderosísima familia Larios, que lo tuvo todo en Málaga, que hizo, por supuesto, la calle Larios, pero estamos hablando de una parte de la familia que al final, bueno, pues se llevó toda la fama, ¿no? En concreto, pues estamos hablando de Martín Larios y Herrero, que fue el primer marqués de Larios, y de su hijo, Manuel Domingo Larios y Larios, que fue el segundo marqués, y fue un poco el que acaparó todo el rédito de esa construcción de la calle. De hecho, él es el protagonista de la escultura de calle Larios, que ya hemos hablado alguna vez de él. Y después hay otros miembros de la familia Larios, como este caso de Carlos Larios y Martínez de Tejada, que nació en Málaga en 1816 y murió también aquí en 1896 con 79 años, no llegó a cumplir los 80, que hicieron muchísimo, incluso más por la ciudad, una labor quizás más callada, no tan luminosa y efectista como la calle Larios, y que sin embargo después pues no ha pasado a la historia con el mismo brillo que sus familiares, ¿no? Hay que, por seguir dando ese contexto de dónde se ubica Carlos Larios y Martínez de Tejada, porque bueno, el árbol genealógico de los Larios es un auténtico caos, que ya le dedicaremos un par de podcasts, porque lo tenemos que partir en dos para que la gente no se vuelva loca. Bueno, pues él fue un Lario malagueño. Hemos hablado muchas veces de que los Larios vienen del Valle de Camero, igual que la familia Heredia, se instalan entre Málaga, Gibraltar y Cádiz, y bueno, a partir de ese momento pues empiezan ya a mezclarse y a hacer fortuna, ¿no? Y Carlos Larios nace en Málaga. Como te digo, es un malagueño de cuna, también murió aquí, y él era hijo de Manuel Domingo Larios Llera, que era hermano de padre de Martín Larios y Herrero. Entonces mucha gente a lo mejor se confunde con el nombre de Manuel Domingo, porque además también eso compartían nombres de familia y se lo ponían el nombre del tío, de lo que fuera. Manuel Domingo Larios Llera era hermano de padre
de Martín Larios y Herreros. ¿Por qué? Porque el padre, Pablo Larios, se casó en 2 ocasiones. La primera se casó con una primera mujer con la que tuvo a Manuel Domingo, y cuando quedó viuda, pues ya se casa con esa segunda mujer y tiene esos otros 4 hijos que conforman como el núcleo duro de la familia Larios, ¿no? Entonces, Manuel Domingo, el padre de Carlos Larios y Martínez de Tejada, es uno de los que se instala en Málaga cuando viene aquí con su padre desde el Valle de Camero, y aquí hace fortuna. Aquí hace fortuna. Lo que ocurre es que él muere relativamente joven y deja aquí a los 2 hijos, y le pide a su hermano Martín Larios y Herreros, que en aquel momento él empezó instalándose en Cádiz, que se viniera a Málaga, bueno, pues a hacerse cargo de sus negocios y de su familia. Martín Larios, efectivamente, se viene a Málaga, y aquí es donde empieza esa huella luminosa, y se hace cargo literalmente pues de los negocios del hermano, que ya había conseguido una fortuna apreciable, y de los 2 hijos, de los 4 hijos, de Carlos y Margarita, que son los más conocidos, Carlos Larios, y Margarita era muy conocida porque, como te digo, Martín se hace cargo en sentido literal de la familia, hasta el punto de que se casa con su sobrina, Margarita. ¿Y por qué? Porque Martín se instala en la casa de sus sobrinos, y en aquel momento, bueno, pues estaba mal visto que los tíos y las sobrinas en edad casadera convivieran bajo el mismo techo. Y cuando Margarita cumple los 18 años, Martín se casa con ella. Entonces, ahí existe un vínculo muy profundo entre esa parte de la familia del hermano de padre de Martín con los hijos, ¿no? Y ese vínculo no se rompe a lo largo de toda la vida. Entonces, Martín es tío de Carlos Larios y a la vez cuñado. Eso es, yo creo que vamos a recapitular, porque yo creo que la gente se va a liar. Esto es realmente bastante sencillo. Quizá habría que coger un papel y un lápiz. Eso, pero yo creo que si cogemos a lo que es el grueso de la familia Larios, es decir, al que tenemos en la estatua, que es Manuel Domingo Larios, ¿verdad? Sí. Y si cogemos a su padre, que es Martín Larios, claro, pues ahí vamos a ver que realmente ellos son respectivamente primo y tío de Carlos Larios. Justo. Que son justo el protagonista, que es Carlos Larios, marqués de Guadiaro, que es el protagonista del podcast de hoy. Y precisamente Martín Larios, es decir, el padre de la persona que está en la estatua, se casa con la hermana de Carlos Larios, claro, con su sobrina carnal, con la hija de su hermano, de Manuel Domingo. Y ahí está el parentesco que estamos diciendo, claro, que realmente Martín Larios, como digo, el padre del que está en la estatua, es tío y cuñado de Carlos Larios, actual protagonista de este. Y además, como te digo, podcast. Tuvieron muchísima relación. La diferencia, que siempre hablamos de los marqueses de Larios, es que Carlos Larios y Martínez de Tejada no fue marqués de Larios, sino marqués de Guadiaro, pero sí fue conde de Larios. Exactamente. Conde pontificio de Larios, que fue un título que le dio el Papa León XIII, por toda la obra que hizo en beneficio de la Iglesia. Carlos Larios y Martínez de Tejada fue una persona absolutamente imprescindible, como te digo, en la construcción de la Málaga de la época, no solo desde el punto de vista industrial, sino desde el punto de vista también filantrópico, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el hecho de todos esos títulos que acumuló. En el caso del Marquesado de Guadiaro, fue un título que le concedió Alfonso XII por toda la labor que hizo en favor de la restauración borbónica, y el otro, el Condado Pontificio de Larios, bueno, pues se lo da, como te digo, el Papa, pues por toda esa labor de caridad filantrópica que hizo, muy vinculada, por supuesto, a la Iglesia de la época. Y entonces, bueno, pues Carlos Larios ya lo tenemos un poco situado en el árbol genealógico, y él vivió toda la vida en Málaga. Los más fervientes seguidores del podcast, bueno, pues nos habrán escuchado en multitud de ocasiones que una de las cuestiones que más duelen en esa historia del siglo XIX fue el desapego total y radical de la familia Larios con Málaga a partir de aquella revolución, de aquella expulsión de la ciudad, que ahora entraremos de nuevo en ella. Pero sin embargo, Carlos, que fue eso, yo te diría que con los ojos de hoy el gran tapado de la familia, él no huyó, él vivió toda la vida en Málaga, él se casó aquí en Málaga con una prima suya, ¿también? Con Amalia. Sí, es que vuelvo al árbol genealógico porque, claro, vuelvo al árbol genealógico porque es importante recordar que la familia Larios ha sido una de las más endogámicas de la historia de Málaga. Entonces, Carlos Larios y Martínez de Tejada se casa con su prima Amalia Larios Tasara, que venía de esa rama de los Larios de Gibraltar. Eso es. Te he contado al principio que cuando vienen del Valle de Cameros, pues los Larios, el padre y los hermanos se distribuyen entre Cádiz, Málaga y Gibraltar. Bueno, pues esa rama
de uno de los Larios que se casa con una llanita, con una gibraltareña. Bueno, pues la hija que tienen, a María Laura Sara, pues se casa con el primo. Se casan tarde para la época, Curro. Se casan en Roma y se casan tarde para la época porque Carlos Lario ya había cumplido 40, o sea, es decir, ya era un señor mayor y su mujer tenía 31 años. Entonces se casan en Roma, se instalan en Málaga, en un fabuloso palacete de la Alameda Principal, en el número 20 en concreto, y bueno, pues la pareja no tiene hijos. Y fue una pareja pues absolutamente importante en esa historia de Málaga, que no competía en brillo con la pareja de su tío, de Martín Larios, y de la hermana de Carlos, de Margarita Lario y Martínez de Tejada, pero que también jugaron un papel absolutamente relevante. Pero quizás por ese hecho, Curro, yo creo que hay mucho de... si en lo profesional él tuvo una huella absolutamente importante en Málaga, yo creo que también el hecho de que no tuvieran hijos como que cortó esa rama de los Larios. Exactamente. Y todo el brillo, tampoco, claro, ¿no? no hay un legado al que dejárselo. Bueno, al final se lo deja, sí, por supuesto, se reparte entre la familia. Eso porque además había mucho vínculo. Pero no es lo mismo esa huella que queda de cuando tiene un hijo o una hija, pues que ellos sean los continuadores directos de tu legado, ¿no? Y que lo hagan tus sobrinos. Hay también un detalle importante en esa huella personal, que ahora mismo estamos hablando exclusivamente de la parte personal de la vida de Carlos Lario, y es que su padrino fue Manuel Agustín Heredia y Isabel Livermur Salas. O sea, quiero decir que estaba bendecido en los negocios, como vamos totalmente. A ver ahora, que luego triunfaría. Otra de las grandes parejas de la historia de Málaga, efectivamente, fueron pues Manuel Agustín Heredia y su mujer, Isabel Livermur Salas. Y hemos visto pues eso, que era marqués de Guadiaro, que era también conde pontificio de Larios, ¿verdad? O sea, que tenía un montón de títulos y de reconocimiento que hacen que hoy no se entienda por qué la mayoría de los malagueños no conocemos como deberíamos a la figura de Carlos Lario y de marqués de Guadiaro. Porque si nos metemos ya de lleno en esa parte más profesional, en la que podemos ver dónde destacó y dónde se hizo de verdad grande, realmente hay una empresa principal en la que él se consolida y donde podemos hablar enteramente de quién es y qué relevancia tuvo realmente Carlos Larios. Pues sí, efectivamente. Yo creo que los Larios llevan los negocios en la sangre. De hecho, Carlos Larios, como te digo, que se quedó huérfano de madre muy jovencito, con 2 años, y de padre a los 13 años, en el momento que llega a la mayoría de edad, pues él hereda todo ese fabuloso legado de su padre, que hasta entonces se lo administraba Martín, su tío y cuñado, y empieza en el mundo de los negocios, ¿no? Entonces, también volvemos de nuevo a esa injusticia, entre comillas, de que en la historia ha quedado la huella luminosa de su tío Martín en los negocios por el vínculo tan estrecho que tenía con Manuel Agustín Heredia y por la fábrica, esa textil grandiosa, Industria Malagueña S.A., que pusieron los dos en marcha. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Carlos Larios también tiene un papel importante en todo ese tejido industrial malagueño y también precisamente con una fábrica vinculada al textil. Si Martín Lario y Manuel Agustín Heredia ponen en marcha Industria Malagueña S.A. en torno al año 1846, que también coincide con la muerte de Manuel Agustín Heredia, que no va a haber de hecho el resultado de esa fábrica, Carlos Lario, bueno, se retrasa un poco más en el tiempo, como unos 10 años, pero también pone en marcha su propia fábrica de tejido. Pues se dedicaba al lino, al algodón y a tejidos más modernos como el cáñamo, ¿no? Entonces, su fábrica, en concreto, se llamaba La Aurora. Él la pone en la zona del Perchel, donde hoy yo pongo en el artículo donde se ubica un centro comercial, pero donde está el centro comercial Lario, ahí justo cual, en ese entorno estaba la fábrica. Y bueno, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Fíjate que en Málaga se conocía a la fábrica de La Aurora, que tenía 800 empleados, la mayoría mujeres y niños, se le conocía como la fábrica chica. ¿Por qué? Pues porque la comparaban con la fábrica de su tío y de Manuel Agustín Heredia, que lógicamente era una fábrica de mayores dimensiones, pero indudablemente La Aurora pasó a la historia, bueno, pues no solo por esa época luminosa que duró la trayectoria, sino también porque en sus instalaciones pues estaban las máquinas más modernas de la época y además utilizaba técnicas absolutamente revolucionarias para el tiempo del que estamos hablando en la elaboración de los tejidos, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX y bueno, y de hecho pues Carlos Lario se convierte en uno de esos grandes industriales de la historia de Málaga en competencia con los otros Larios, con los Heredia, bueno, y con los Loring, con todas esas grandes familias, ¿no? Yo sí quiero, Ana, que leas, y te voy a dejar tiempo para que vayas buscando también,
cómo era esa fábrica por dentro, porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, con la Constancia, ¿no? Con la de Manuel Agustín Heredia, cuando vemos esas fotografías de cómo era, que había una preocupación porque demostrara ese poder por el aspecto que tenía la fábrica. Es decir, que no era solo un edificio, para que no entendamos, sino que había no era motivos para sacar pecho. Claro, muchas de las fábricas no eran como nosotros podemos entender hoy una fábrica. Eran fábricas que estaban ubicadas ya en zona urbana. O sea, es decir, estamos hablando del Perchel, pero en el vecino Welling también había fábricas y muchas de ellas tenían esa parte industrial, pero después también tenía una zona, pues donde los grandes hombres de negocio medían su pujanza y su riqueza. Y en el caso de la Aurora fue así. Mira, te leo, que está recogido en los documentos históricos, que la fábrica de la Aurora era esplendorosa y opulenta, tenía un amplio jardín en la entrada, una fuente de mármol de Carrara y todas las comodidades que al fin y al cabo la convertían en un lugar para el recreo del marqués. Ten en cuenta que allí pasaba muchísimo tiempo. Contaba en concreto con un espacio para caballos y vacas, una amplia cochera y una enorme pajarera, que la pajarera era muy conocida, era uno de los símbolos de la fábrica de la Aurora, que presidía el tránsito de la fábrica a los jardines, que estaban repletos de plantas exóticas. Ya hemos hablado, la semana pasada hablábamos de esa afición, ¿no?, de la burguesía por las plantas, y tenía también un confortable invernadero y una estufa. Se habla en concreto de la estufa. Y después también tenía una casa para el descanso de Carlos Larios con elegantes habitaciones y todas las comodidades de la época. Entonces, era casi una fábrica casa, ¿no? El marqués pasaba ahí mucho tiempo porque también se recogen esos documentos históricos, y ahora voy a leer también una parte que, que era un hombre profundamente comprometido con su fábrica. Él no delegaba, él era el primero que llegaba a la fábrica y el último que se iba. Y de hecho, a su muerte, todos esos trabajadores lo despidieron como un padre. Se referían al marqués de Guadiaro, a Carlos Larios, se referían como un segundo padre, ¿no? Entonces, pues se recoge también en esos documentos pues que efectivamente Carlos Larios era para los obreros de su fábrica un verdadero padre, los visitaba a diario, enterábase de sus necesidades, las atendía con prodigialidad y facilitó el matrimonio de muchos de ellos, que era importante también, el matrimonio entre los obreros de la fábrica, y sobre todo también tuvo una labor muy importante entre los hombres, Curro, porque gracias al trabajo que les daba en la fábrica los libraba del servicio de las armas. Entonces, pues eso aquello contribuía indudablemente a que la familia pertenecieran unida, ¿no? Después también se habla de que los socorría en el caso de que cayeran enfermos y evitaba que las familias quedaran desamparadas en el caso de que el cabeza de familia, que lógicamente era por aquella época el que llevaba el sustento al hogar, pues no quedaran en una situación de desamparo. Pero también esas crónicas lo definen como un tipo generoso y profundamente implicado con sus trabajadores, pero muy inflexible con las normas. Sí, un carácter innegociable. Sí, absolutamente. Era un patrón de que era muy riguroso. Allí en la fábrica de la Aurora, en concreto, se trabajaba hasta en el día del 1 de mayo. Y, por ejemplo, si tú algún día concreto no acudías a trabajar a la fábrica y no lo justificabas debidamente, pues era causa de despido inmediato. Y además había, hubo ejemplos de trabajadores que estaban muy bien considerados en la fábrica que fallaron un día y fueron despedidos fulminantemente. Y después no había piedad, es decir, esos trabajadores iban a don Carlos Larios esperando ese comportamiento un poco de padre que había tenido con ellos, y era absolutamente riguroso con esa falta de competencia, como él decía, ¿no? Entonces eso también eso le servía como ejemplo para los otros trabajadores, para decir, ojo, que si faltáis un día a la fábrica tenéis que justificarlo bien, porque si no ya sabéis dónde está el camino de salida, ¿no? Sí, literalmente. Hay también documentos sobre los éxitos de aquella fábrica, de cómo triunfó y qué importancia tuvo dentro de la ciudad, pero tras la muerte del marqués, apenas duró 10 años más aproximadamente, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, Curro. Como te he dicho, el marqués muere en el año 1896, ya el final del siglo XIX, ya se empieza a ver esa crisis de
del tejido industrial, hay algunos golpes de gracia, como por ejemplo la crisis de la filosera, la competencia feroz del exterior, y bueno, un poco todas esas circunstancias pues se convierten al final en los elementos inevitables para el declive de la fábrica, ¿no? Que como te digo se produce 10 años después de la muerte del Marqués de Guadiaro, y bueno, y al final bueno pues se queda ese legado sentimental, pero desgraciadamente el cierre de la fábrica de la Aurora. Es también llamativo como, obviamente, era una figura tan reconocida en la ciudad que va desempeñando diferentes cargos públicos o cargos que son de ser una cara reconocible dentro de Málaga de aquella época, como por ejemplo tengo aquí apuntado que fue presidente de la Diputación o presidente del Club Mediterráneo, que quizás es algo más ocioso, por decirlo así, pero que sí, también fue el primer presidente del Club Mediterráneo, el Marqués de Guadiaro, y como tú bien dices, fue presidente de la Diputación Provincial, presidente de la Cámara de Comercio, estaba metido, pues como esos grandes hombres de la burguesía de Málaga, estaba metido, entonces tenía las patas metidas absolutamente en todo, ¿no? En lo político, en lo económico, en lo social, y bueno, él formó parte también, bueno, pues de ese grupo de trabajo influyente que permitió la obra complejísima de la ampliación del puerto, y bueno, y como ocurrió también con los Heredia, como ocurrió con los Larios, con los Lorien, ellos utilizaban su influencia para intentar obtener determinados réditos en lo local a través de esos puestos de privilegio en diputaciones, en Cámara de Comercio y en los grandes, bueno, en los grandes grupos en los grandes lobbies de decisión. Y por otra parte también tenían la otra pata en el ámbito nacional, porque muchos de ellos fueron senadores, ¿no? O sea, te he dicho, por ejemplo, que Carlos Larios tuvo el marquesado de Guadiaro en concreto, fue por ese trabajo que hizo intenso en favor de la restauración borbónica, y eso, bueno, pues inevitablemente lo llevaba en muchas ocasiones también a Madrid, fue senador, y también, bueno, pues esa influencia la ejercía en la villa, en la capital del reino, y después revertía también en Málaga, ¿no? En Málaga capital, o sea, es decir, se formaba ahí como una especie de círculo virtuoso de toda esa influencia de esos grandes hombres de negocio, que no solo les benefició indudablemente en lo personal, sino que también benefició a la ciudad. Estabas diciendo tú que fallece en 1896, pero apenas 5 años antes se inaugura la calle Larios. Y nosotros aquí hemos comentado alguna vez que ningún miembro de la familia Larios, me refiero de ese árbol genealógico directo de los Martín Larios, Manuel Domingo y José Aurelio, creo que José se llama Aurelio, Manuel tercer Domingo, Martín. ¿verdad? Exactamente. Pues en ninguno de ellos se encuentra en Málaga el día de la inauguración de su calle, pero sí está Carlos Larios en esa calle. Sí se sabe que en esa inauguración sí que estaba. Efectivamente. Mira, los libros y las crónicas históricas dan por hecho o han bendecido el titular de que en la inauguración de calle Larios no había ningún miembro de la familia Larios. Se refieren en concreto a esa parte de la familia Larios que fue la que proyectó la calle y la que realmente pues hizo muchísimo por Málaga, ¿no? Pero, sin embargo, en la prensa de la época sí, en una entre comas, de manera muy superficial, se recoge que Carlos Larios sí estuvo en la inauguración de la calle y sí estuvo brindando en aquel lunch que contábamos en calle Martínez. Entonces, no se conoce exactamente cuál fue o si hubo ni siquiera aportación de Carlos Larios en el proyecto de la calle. A mí me extraña que no la hubiera, porque además también había muy buena relación, como te digo, con Martín Larios y con Manuel Domingo. Pero el hecho es que eso, que es muy llamativo que ningún Larios estuviera en la inauguración de la calle, porque como te digo, en el año 1868, que es la Revolución de la Gloriosa, en septiembre, bueno, pues fue bastante convulso en Málaga, y los trabajadores precisamente de la fábrica de los Larios llegan al Palacio de los Larios, entran a la fuerza, la familia Larios, entre ellos Martín Larios con su hijo Manuel Domingo Larios, la hermana de Carlos, que tenemos que recordar, Margarita Larios y Martínez de Tejada, que estaba casada con Martín. Bueno, pues tienen que huyen primero a Gibraltar, donde tenían muchos contactos, y posteriormente se exilian entre París y Londres. Y de hecho, tanto Martín como Manuel Domingo, el de la escultura, mueren en París, sin haber vuelto a Málaga, nunca más. Hay una pequeña incursión de Manuel Domingo Larios, que vuelve, pero no a Málaga capital, sino a Torre del Mar, para ver también sus negocios de caña de azúcar, pero ellos no quieren
saber absolutamente nada más de Málaga. Por eso me gusta tanto, Curro, la figura de Carlos Larios, y por eso yo en el artículo ponía en las primeras líneas que hay que agradecerle que fue el único Larios que se quedó en Málaga y que no la abandonó, y que más allá de toda esa intensa labor en el ámbito industrial y en el ámbito político, bueno, pues tuvo una huella muy profunda en Málaga. Él, como te digo, participó en la obra de ampliación del puerto, contribuyó a la ampliación de la calle Molina Larios, también tuvo un papel muy destacado en la consolidación del Teatro Cervantes. Y después tengo aquí, las obras benéficas fueron muy numerosas. Aquí tengo, por ejemplo, que colaboró en la creación del Hospital Provincial San Juan de Dios. Allí promovió el conocido como manicomio de San Carlos, mantuvo y mejoró el asilo de San Bartolomé, la escuela de párvulos de San Juan de Dios y el asilo de las Hermanitas de los Pobres, que fue una de las obras de referencia también de esa otra parte de la familia, de Martín. Era una obra que fue su ojito derecho, y de hecho Martín Larios y Herreros está enterrado en la capilla de las Hermanitas de los Pobres, ¿no? Aún a día de hoy. Y Carlos Larios se decía que era un hombre también, bueno, pues como mandaba la época, profundamente devoto, y que iba todos los días allí a misa a la capilla de las Hermanitas de los Pobres. Claro, con todo eso te hace también sospechar que quizás sí que tuviera que ver en esa construcción, en esa proyección de lo que es la calle Larios, quiero decir, ¿no? Te hace pensar que puede ser que es viable. No me extrañaría nada, lo que pasa que, claro, indudablemente la firma y la autoría de la calle Larios está entre Martín y Manuel Domingo, ¿no? en un momento absolutamente embrionario de ese proyecto que podría ser, porque primero era un proyecto municipal, pero ocurre como muchas cosas, ¿no? No hay dinero en las arcas municipales y se ven obligados a contar con las grandes familias de Málaga. Y realmente la única que tenía el poderío para hacer frente a esas obras casi a pulmón fueron los Larios, ¿no? Los Heredias también tuvieron ahí un intento, los Castell y tal, pero realmente al final, bueno... ¿Cómo se llama la calle? ¿Cómo se llama la calle? Calle Larios, ¿no? Pues ya está, pues fueron ellos. Totalmente. Hablas tú también de que tuvo un papel importante en esa ampliación del puerto, y de hecho el Muelle 2, lo que actualmente conocemos como Palmeral de la Sorpresa, lleva el nombre de Marqués de Guadiaro. Marqués de Guadiaro, exactamente. Eso que los nombres de los muelles del puerto, que por cierto, yo creo que lo comentamos en el podcast de la Plaza de la Marina, hace ya un montón de tiempo, pero sí que yo creo que merecería uno para recordar por qué cada uno de los muelles tienen un nombre de una gran personalidad de la época, ¿no? Está pues el muelle del Marqués de Guadiaro, el muelle de Manuel Agustín Heredia, es decir, que hay ahí pues toda una serie de grandes hombres que han dejado su huella no solo en la zona del puerto, sino también en el callejero. La avenida Manuel Agustín Heredia, que ya hemos hablado muchas veces de ella, que está pegada al puerto, y después Carlos Larios, la calle Marqués de Guadiaro, bueno, pues una calle del centro de la ciudad que rinde homenaje a Carlos Larios. Exactamente. Vamos a ir cerrando ya el podcast con ese fallecimiento de Carlos Larios. Decimos que falleció en 1896. Desde su muerte prácticamente ya se pensó en rendirle tributo con algún tipo de reconocimiento en la ciudad, pero esto se fue retrasando porque precisamente murió muy poquito después que su primo, que Manuel Domingo Larios, que fue el que está en la estatua, y que todos los esfuerzos económicos fueron precisamente para esa estatua de Marqués de Larios. Porque la ciudad lo que quería en ese momento, en el momento que se enteran de que muere Manuel Domingo Larios y que lo hace en París, era desagraviar como fuera congraciarse con la familia, ¿no? Entonces, todo ese homenaje que se daba por hecho y que impulsó la Cámara de Comercio, que presidió Carlos Larios para dejar su huella en ese parque de Málaga incipiente, ¿no? En ese parque de Málaga recién creado, recién plantado y absolutamente luminoso, pues todos esos esfuerzos se fueron a costear de manera un poco injusta, ¿no? Como pasa muchas veces en esta ciudad, pues la escultura de Manuel Domingo Larios. Pero él se murió absolutamente con el afecto de la ciudad. Él muere en su casa, como te digo, a los 79 años, en su palacete de la Alameda principal, vivía en el número 20, y bueno, las crónicas de la prensa, que algunas las recojo en un artículo, hablan de un profundo pesar. Cerraron los bares, los comercios, se pusieron crespones negros en los balcones de la ciudad, las campanas de la catedral tocaron en memoria de Carlos Larios, y se habla, Curro, yo tuve que confirmar en varias ocasiones la cifra, pero se habla en varios documentos de que por su palacete
desfilaron unas 30.000 personas para despedir al marqués. Es que eso te da la imagen de cómo era de querido, ¿no? Y después se habla del cortejo, el cortejo que iba presidido por 2 maceros del ayuntamiento, y después, tras la carroza con el féretro, iba una representación pues de esa profunda huella que había dejado el marqués, ¿no? Iban 10 hermanitas de los pobres, 12 del Hospital Civil, 6 del Asilo de San Carlos, 10 del Manicomio de Señora, 10 de la Esperanza y 2 carmelitas, y todas con cirios encendidos. Y el cortejo fue muy emocionante hasta el cementerio de San Miguel, lógicamente. Allí en el Panteón de los Larios fue enterrado Carlos Larios y Martínez de Tejada junto con su mujer, con Amalia Larios, y esas son las 2 principales figuras, porque mucha gente pregunta, dice, bueno, pero ahí en el Panteón de los Larios están enterrados los primeros. Martín está enterrado en el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, y ese Panteón de los Larios se refiere en concreto a la rama de Carlos y a lo que vino después, ¿no? A toda esa familia que pivotó alrededor de los todopoderosísimos Larios originales. Y muy cerca de ellos también pivotaron, desde luego. Y entonces, como te decía, y vuelvo a la escultura, finalmente aquel desagravio con Carlos Larios, el necesario, fue en 1907, con la instalación de una escultura en su memoria en el parque, un proyecto de Fernando Guerrero Strachan que ejecutó el catalán Mateo Fernández de Soto, y bueno, y esa escultura todavía se puede ver, está en la parte final del parque. Si miramos hacia la Plaza de la Marina, justo a la altura aproximada del Málaga Palacio. Exactamente, del Hotel Málaga Palacio. Es un busto que está en altura. Sí, un busto que está en altura, como una especie de escalinata. Después tenía otros elementos anteriores, lo que pasa que durante la dictadura tenía unas esculturas de unas mujeres desnudas que rendían homenaje a Carlos Larios. Aquello se consideró que era un horror, y por supuesto se quitaron a las mujeres desnudas como por la censura, pero bueno, ahora está nada más el busto en altura y como esa especie de escalinata o de pequeña pirámide ensalzando la figura de Carlos Larios, que como te digo, lo hizo todo o hizo mucho en la historia de Málaga, pero no ha quedado esa huella luminosa y necesaria en los libros de historia. Así que aquí está este podcast para reivindicarlo y para recordar, bueno, que no todos los Larios abandonaron Málaga, ¿no? Totalmente. Sino que hubo algunos que se quedaron aquí trabajando por la ciudad. Que hubo Larios malagueños, que se puede ver en esa estatua frente al Málaga Palacio, y también se puede visitar su calle, la calle Márquez de Guadiaro, que está justo entre calle Beatas y calle Álamos, efectivamente, una de esas perpendiculares que la atraviesan. Así que yo creo que nos ha quedado, como te digo, un buen podcast. Yo creo que hemos hablado de la familia Larios, que siempre es interesante, como decimos. A mí es que me encanta. Puede que nos repitamos, pero es que hay tanto que contar. Y además, precisamente, yo este artículo lo escribí un par de meses después de hacer el árbol genealógico de los Larios, porque ya me había salido una cosa absolutamente extensa, pero es que Carlos Larios merecía un capítulo aparte. Totalmente. Nosotros vamos a dejar en las notas del podcast el artículo, que también hay alguna fotografía de la fábrica, de esa también, fábrica, efectivamente, que es interesante. No hay muchas, pero sí hay una que se ve un poco el jardín y se adivina la parte del invernadero. Eso es, así que en las notas del podcast puede la gente escucharlo, y ya sea que nos escuchen el día 31 o el día 1, el 2, cuando sea. Feliz año, exactamente, feliz 2023 a todo el mundo, que vamos por ese tercer año con el podcast. Muchas felicidades, que el 2023 traiga calma y que vaya lo mejor posible. Nosotros, desde nuestra humildísima terreno, seguiremos contando historias y seguiremos haciendo podcast. Y nada, seguiremos aquí, Curro, la semana que viene también. Y seguiremos la semana que viene también, exactamente. Así que 1000 gracias, Ana. A ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.